Tras un viaje de muchos días, los yumbos regresan de la costa. Llegan a la tierra de los quitus, cuando estos celebran una abundante cosecha de granos sagrados. La leyenda narra que una vez, hombres de raza inteligente y emprendedora llegaron desde el mar, desde la bahía de Caraques. Caraques viene de cara, que significa hombre. Los caras subieron a los Andes y sometieron a los quitus, quienes habitaban una región de la serranía llamada Quito. De esta unión surgió un nuevo señorío, el de los quitucaras. Los señoríos contaban con un sitio fijo de feria llamado tiangués. Los mercaderes acudían a estos sitios para realizar el trueque. Uno de los más importantes puntos en los Andes era el tiangués de Quito. Y aquí otra vez se encuentran los productos de las diversas regiones ecuatoriales, los vegetales de la sierra, el algodón de la costa y nuevamente el spondylus frente a la obsidiana. Y las lágrimas de los dioses, el oro. Reinaba en Quito Karan Shiri. Llevaba muchos años en guerra sin poder vencer a sus vecinos los puruáes. Como Karan Shiri no tuvo hijos varones, proclamó a su hija, la princesa Toa, como heredera. Ella escogió a un príncipe de los puruáes llamado Duchisela, hijo del rey Condorazo, para casarse, logrando con la alianza de sangre lo que las armas no pudieron lograr durante tantos años de guerra. El símbolo real era una gran esmeralda llamada Umiña, que cuidaba de la buena salud y de la dicha. Gobernó así Duchisela Shiri, el nuevo imperio que los cronistas llamaron el Reino de Quito. Pocos años después logró la alianza con los poderosos Cañari, extendiendo el territorio hasta Loja en el sur. Toda historia se basa en el mito, que es el poder creador. Los pueblos se nutren de su espíritu y afirman su amor a la madre tierra con las virtudes extraordinarias de la leyenda. Y la leyenda, si poetizada, dulce y mágica, no es sino una verdad dicha con otras palabras. Su verdad no tiene tiempo, atraviesa todas las distancias y explica al corazón con la parábola lo que no puede llegar a la inteligencia por medio del relato minucioso de los hechos. Sucedió una vez en el comienzo de los tiempos. Mientras, en la isla de Puná, Guayanay Golondrina tuvo un descendiente llamado Manco Cápac. Llegó con su mujer, Mamauquio, al lago Titicaca. Otra leyenda dice que ambos nacieron en ese lago y después, como enviados del dios Viracocha, seguirían el camino hasta encontrar el sitio para fundar el Cusco. Cusco llegó a ser la capital del imperio incaico y Manco Cápac el primer inca. La leyenda explica el origen común de los pueblos andinos. El símbolo de la golondrina ilustra las sucesivas emigraciones, todas generadoras de un antiguo mestizaje. Creció inmenso el imperio cusqueño. Fue el inca Tupac Yupanqui el primer conquistador y en su afán dominó a los Cañari y llegó a las puertas de Quito. El Inca desterró a muchos de los pueblos dominados y los mandó a vivir a lugares alejados. Este era el sistema de los mitimaes. Así también trajo mitimaes cusqueños a Quito. Erupciones volcánicas, terremotos y la ocupación y propiedad de la tierra por afuereños poderosos han creado una multitud de cambios físicos en Cotocollao a través de los siglos.
Desde antes de la conquista española, puesto que los incas escogieron ese lugar para reubicar súbditos de otros lados del imperio más leales a los incas. Cotocollao mantuvo una importancia regional como un nudo de transporte y eslabón del comercio entre la serranía y las regiones montañosas situadas al oeste y habitada por el ahora extinto grupo étnico conocido como yumbos. Yo, Sebastián de Benalcázar, que con mi mano y con mi espada bravos indios degollara. Yo, que fuera pobre en Extremadura y que a la muerte de Atahualpa deviniera rico en Cajamarca. Yo, conocido batallador de las costas y montañas de Darién y Nicaragua. Tanta guerra y tanta fama, estas lacras en mi cara, tanta gloria para nada, 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 nada. Aquí no hay oro, aquí no hay plata, ni la ciudad que dicen adornada con metales y esmeraldas. Se burlarán de mis hazañas los de Pizarro y los de Almagro, que en el sur yo adelantara. Agraviarme quieren estas montañas, pues es peor que una emboscada ver esta villa desamparada. Apenas ruinas incendiadas por Rumiñahui en su retirada, aquí no brota ni brilla nada, 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 nada. Ya que no escribo, lo declaro al sexto día de diciembre año 1534. Para mi Dios y los cristianos, para don Carlos, rey lejano, y para mí mismo y mis soldados. Yo, Sebastián de Benalcázar, San Francisco de Quito, aquí la he fundado. El conquistador Sebastián de Benalcázar llega a Cotocollao en 1534 y funda la primera iglesia, siendo una de las primeras y más antiguas del norte de Quito. En el terremoto de 1868 fue destruida, quedando en pie parte de su torre y campanario. Cotocollao fue una de las primeras áreas entregadas en concesiones de encomienda y estancos a ciudadanos prominentes de Quito, tales como Carlos de Salazar, Joan Novato, Sebastián de Benalcázar, Pedro Martín Montanero, Sancho de la Carrera, Pedro Cortés y Juan de Padilla. Los archivos del Cabildo muestran que los siguientes runa de Cotocollao fueron escogidos para el oficio de alcalde desde 1576 a 1640 para la mitad de Quito a la cual correspondía Cotocollao, 1599 y 1601 don Juan Chuquicondor, 1600 don Hernando Pérez, 1602 don Felipe Pillajo, 1639 y 1640 don Pedro Pillajo de Pisulli. El 10 de agosto de 1809, muy temprano en la mañana, Antonio Antes se presentó en la residencia del conde Ruiz de Castilla para notificarle su prisión y destitución al cargo de presidente de la Real Audiencia de Quito. ¡Viva la Junta! Los patriotas erigieron una junta soberana en nombre del rey para la transformación política. Juan Pío Montúfar fue electo presidente. Hoy día ratificamos la independencia. Miles de firmas respaldaron este pronunciamiento de libertad. Hemos llegado al final de esta causa, siguiendo siempre por el sendero que nos iluminó Eugenio Espejo. La declaración de adhesión del pueblo de Cotocollao a la Junta de Gobierno del 10 de agosto de 1809, justamente el 22 de agosto de ese año. Ese día el pueblo reunido bajo la guía de su párroco Antonio Saa, proclama su independencia adhiriéndose a la mencionada junta.
Un día como hoy del año 1830, tras un periodo de inestabilidad política desencadenado por el proceso de independización de España, el departamento de Ecuador se retiraba oficialmente de la Gran Colombia para conformar la República del Ecuador. Tras su proceso de independencia, el pueblo ecuatoriano estuvo adherido a la Gran Colombia, país creado en 1819 con la unión de Venezuela y la Nueva Granada, al que más tarde se unieron Panamá, Quito y Guayaquil. Sin embargo, las luchas intentistas dentro de la Gran Colombia y los desacuerdos entre federales y centralistas apartaron a los ecuatorianos del proyecto bolivariano, lo que se rubricó en un acta firmada por una asamblea de notables de Quito. Así, el 13 de mayo de 1830, el departamento de Ecuador pasó a formar un estado independiente, la República del Ecuador, gobernado por el general Juan José Flores, de ascendencia venezolana, como jefe supremo de gobierno. En ejercicio de sus funciones, Flores convocó a una asamblea constituyente que emitió la primera Constitución Nacional el 22 de septiembre de 1830, proclamando la consolidación de los departamentos del Azuay, Guayaquil y Ecuador en un estado independiente. Gabriel García Moreno fue presidente del Ecuador por 2 periodos, además de ser jefe supremo desde 1859 hasta 1961, año en donde comienza su gobierno y nuestra historia. Para iniciar con la administración garciana, hablemos sobre la educación. García Moreno dio un impulso a la enseñanza de la población, trayendo a los hermanos de la escuela cristiana para la educación primaria, a los padres jesuitas para la educación media y a las madres de los Sagrados Corazones para la educación de las mujeres. Recordemos que la educación de la mujer no comenzó con García Moreno, sino con Rocafuerte, ya que tenemos que recordar que al menos en América no existían muchas personas con altos estudios académicos que pudieran impartir de manera pedagógica alguna cátedra. Es más, en el Ecuador no toda la población sabía leer ni escribir, así que traer órdenes religiosas para la educación fue un acierto para el país. Fue 2 veces presidente del Ecuador, desde 1895 a 1901 y 1906 a 1911. Patriota como pocos, bolivariano y revolucionario, Alfaro, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, encabeza la lucha de los liberales contra el poder de los conservadores liderados por la Iglesia Católica. El liberalismo alfarista se apoya en la lucha de las montoneras, ejército de campesinos y montubios macheteros, que se enfrentan heroicamente al dominio terrateniente feudal de la época. Combatiente de infinidad de batallas, el presidente Alfaro confisca grandes porciones de tierra al principal latifundista del país, la Iglesia, suprime el tributo indígena, instituye el Estado laico, impone la educación obligatoria y gratuita y contribuye a sentar las bases de un país soberano e integrado. Pero la oligarquía ecuatoriana, tanto liberal como conservadora, archienemiga de Alfaro, sabe unificarse contra el caudillo popular. La traición y la venganza más cruel hace que un grupo de sicarios acaben con la vida de Alfaro el 28 de enero de 1912.
cambio del regalo que me brindó el dolor. Ha muerto en mis ojos la más preciada rosa, cuyo perfume suave no aspiraré ya más. La Delicia se caracterizó por ser una de las hermosas casas de hacienda de Quito, formaba parte de la Hacienda Santa Ana de las Delicias. Este tipo de propiedades eran muy comunes desde el siglo XVIII. En los registros de este importante lugar consta que en sus inicios perteneció a Teresa de Larrea y Gijón, esposa de Felipe Carcelén de Guevara y Sánchez de Orellana. Él fue un noble quiteño quien heredó su título de Marqués de Solanda y Villarocha. A su muerte heredó su hija María Ana Carcelén de Guevara y Larrea y otras propiedades, como la Hacienda del DIN, la Mansión Carcelén, actual Museo Casa de Sucre, entre otras. La Quinta La Delicia tuvo varios dueños a lo largo de los años, entre los que se destacan Emilio Bustamante, que adquirió la propiedad para el año de 1913. Emilio Bustamante, 1855 a 1930, se caracterizó por ser un gran benefactor de Cotocollao, que era una parroquia rural, porque se dedicó a reconstruir la iglesia luego del terremoto, creó los jardines del parque y donó al pueblo una casa donde se hizo un comité para el pueblo. Orquesta Instrumental, Música Nacional Sisto María Durán, fundada el 14 de junio de 1929. Dirigida por el músico Sr. Alberto Salazar. Asesorada por Sisto María Durán. Coordinador y tesorero Sr. Arcesio Espín. Arcesio Espín, Vidal Castillo, Alberto Salazar, Celiano Salazar, Rafael Salazar, César Montenegro, Enrique Montenegro. El 24 de mayo de 1942. Cuando el señor Arcesio Espín era teniente político de la parroquia rural de Cotocollao, pensó en la necesidad de crear un grupo musical que amenizara los diferentes actos sociales y fiestas populares de la parroquia. Recurrió al gremio de albañiles, donde existía un grupo de músicos que, unidos y dirigidos por el maestro Espín, organizaron la futura banda de Cotocollao. Los residentes de Cotocollao elegían un teniente político para actuar por un año. La mayoría del trabajo llevado a cabo por los comités de la comunidad tuvo lugar entre los años 1930 y 1940. Se construyeron muchas obras como un teatro, escuelas, pavimentar vías. En 1952 el señor Humberto Jarrín salió electo como presidente de Cotocollao. Una de las tareas fue organizar la recepción del alcalde de Quito para inaugurar obras para la parroquia. Para esos años Cotocollao estaba en transición de su vida rural al ámbito urbano de Quito.
Desde la parte inicial del siglo XX, Cotocollao ha obtenido 2 escuelas públicas que están cubiertas hasta ahora: Juan Figueroa para los chicos, Manuelita Sáenz para las chicas. Juan Figueroa nació en Pifo y vino a vivir a Cotocollao, donde tomó un gran interés en la educación de los niños. Él se convirtió en una gran figura en el establecimiento de la reputación de Cotocollao como un centro educacional importante, especialmente para los niños que vivían en la región montañosa occidental. En 1935 se decidió que debería crearse una nueva escuela primaria católica. El Comité de Cotocollao, dirigido por su teniente político, el señor Arcesio Espín, y el Comité Pro Mejoras de Cotocollao, encabezado por Pedro José Morillo, decidió dirigirse a todos los hacendados en Cotocollao en busca de fondos para el proyecto. La única respuesta positiva provino del señor Alfonso del Hierro.